Y bueno, pues para hablar de este tema, vamos a enlazarnos con el profesor Marco Antonio Fernández. Él es investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Además, él es investigador de México Evalúa. Gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días. Hola Ulises, muy buenos días. Bueno, pues vamos empezando. Llevamos prácticamente 5 meses de este ciclo escolar a distancia. ¿Cómo lo ve usted? Cierra el ciclo pasado, cerró a distancia, empezamos con el Aprende en Casa 2. ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Cómo va en este momento? ¿Se han cumplido las expectativas que tanto ha tenido el gobierno federal, que incluso replican algunos estados del país? ¿Cómo lo percibe usted? Mira, sin duda alguna, el país ha enfrentado un reto educativo mayúsculo, en donde debido a la desigualdad que enfrenta el país, un gran número de estudiantes no tienen acceso al Internet, o cuando lo han hecho a través del teléfono, la situación económica de muchas familias ha hecho que ya no puedan continuar con el pago de los servicios de datos. Lamentablemente, la autoridad, a pesar de que prometió hace ya más de 4 meses que estaba por cerrar un acuerdo con las principales operadoras de telefonía celular para garantizar un número de datos gratuitos que facilitara el acceso a las plataformas educativas y permitiera mayor contacto de los docentes con los alumnos, pues ese acuerdo no ha llegado. Eso, para la audiencia que nos está escuchando, contrasta con lo que pasa en otros países. En otros países sí se ha logrado este tipo de acuerdos. Colombia, por ejemplo, Chile, han logrado, Uruguay ha logrado este tipo de acuerdos, lo cual nos llevó entonces a que pues, la única solución que teníamos era tratar de dar clases a través de la televisión. Pero como decía tu reportero en la nota, una cosa es brindar información a través de la televisión y otra cosa es lograr el aprendizaje de los alumnos. Para el aprendizaje, una de las cosas básicas es la retroalimentación de los docentes, los cuales pues no la han tenido fácil debido, insisto, pues a que no se tienen los medios para poder garantizar esa continuidad de apoyo con sus alumnos. Y los mismos papás nos lo han dicho. Hace unos meses, hace mes y medio para ser exactos, hicimos una encuesta entre mamás y papás de estudiantes de la educación básica pública, que entre el periódico Reforma y el TEC de Monterrey. Y ahí las mamás, los papás nos reportaban que a la hora de que estaban resolviendo las dudas de sus alumnos, solo 16% recibía apoyo de los docentes. La gran mayoría decía que ellos tenían que ser quienes estaban resolviendo las dudas de sus alumnos, y cuando se les preguntó sobre si a los hijos les gustaba las clases que se estaban transmitiendo, pues a pesar del optimismo que muchas veces trata de resaltar la autoridad educativa federal, lo cierto es que 7 de cada 10 mamás, papás, nos dicen que a sus hijos no les gustan las clases a través de la televisión. Los ven además con afectaciones lamentablemente emocionales. Hay un número importante, más del 50%, que reporta que sus hijos están ya sea enojados o con angustia. Y en ese contexto no hemos sido tampoco capaces de lograr establecer un mecanismo que dé cuenta dónde estamos parados en términos de las afectaciones de los aprendizajes. Tú entrevistabas a un colega de La Salle, no tenemos ni siquiera datos oficiales del tamaño del abandono escolar, tanto en educación básica como media superior, a pesar de que se ha estado levantando la estadística por parte de las autoridades educativas, tanto federales como estatales. Entonces, el cierre del año con el nuevo titular, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, con franqueza, pues se ve complicado. Ahora, en este sentido, ¿han medido ustedes, se ha medido de alguna manera la desigualdad, el incremento en esta de la brecha, como la decimos comúnmente, la brecha de desigualdad en el país? Ya hablábamos del nivel de pobreza que tenemos, los indicadores económicos, la situación que estamos viviendo, el tema de la educación, la desigualdad. ¿Qué tanto se ha incrementado y qué tanto nos va a afectar los próximos meses en este sentido? Ojalá fueran los próximos meses, van a ser los próximos años, lamentablemente. O sea, las afectaciones educativas que se están observando derivadas de las pandemias va a tomar mucho tiempo revertir.
hay señales preocupantes de mayor abandono escolar e incluso con una perspectiva de género, donde hay señales que apuntan a que están siendo las niñas, las jovencitas, quienes todavía abandonan o pierden sus oportunidades educativas con mayor énfasis que sus compañeros varones. Estamos, como decía, navegando en muchos aspectos a ciegas, porque no tenemos hoy, a 5 meses de iniciado el ciclo escolar de 2021 y después de haber terminado el 19-20 a la distancia, la autoridad no ha podido poner sobre la mesa una propuesta para evaluar diagnósticamente a los alumnos. Y eso cualquiera que es docente sabe que es fundamental, porque necesitamos saber dónde estamos parados, qué es lo que los jóvenes, los niños no aprendieron en el ciclo escolar anterior, qué es lo que no están aprendiendo ahorita, para establecer una ruta en ese sentido, decir, ok, vamos a ir poco a poco tratando de ir cubriendo los conocimientos, las habilidades que no hemos podido desarrollar. Hay, por ejemplo, Ulises, estudiantes que necesitan de laboratorios, del aprendizaje de máquinas. Esos laboratorios han estado cerrados. Eso no se puede enseñar a la distancia. ¿Qué vamos a hacer para tratar de compensar el aprendizaje de estos estudiantes de la educación técnica, de la gente que estudia la licenciatura, que requiere este tipo de instrumentos? O sea, sí están afectaciones educativas muy serias. ¿Hacia dónde tendrían que ir entonces los esfuerzos, la coordinación entre autoridades? Porque aquí se involucran autoridades estatales, el gobierno federal, no es solamente los discursos. ¿Hacia dónde tendrían que ir las autoridades para llevar el sistema educativo hacia un lugar mejor que el que nos está pronosticando o nos está vaticinando usted? Pues mira, una de las cosas que es fundamental es la presión social para que la autoridad dé marcha atrás a los recortes presupuestales. ¿Por qué? Porque sin dinero, sin tener instrumentos la autoridad para tratar de contener las afectaciones educativas, va a estar muy difícil que se revierta los efectos negativos. Y a mí lo que me preocupa es que pareciera que hay entre un sector de la población resignación a que el Titanic educativo se hunda. Y lo que no terminamos de entender, porque los efectos toman tiempo, pero llegan, es que va a ser las afectaciones negativas derivadas de la pandemia en términos educativos y del bienestar de la sociedad mayúsculas. Cuando es el contraste con el sector salud, es que las carencias se están viendo lamentablemente en miles de fallecidos y se ven, digamos, de manera inmediata. En educación, esos efectos de no estar aprendiendo, de estar afectados emocionalmente, de estar abandonando la escuela, toman tiempo en verse, pero van a llegar. Y en ese sentido es lamentable la falta, incluso con franqueza, de presión social para que la autoridad, tanto federal como de los estados, realmente se ponga las pilas. No se ve para cuándo, con toda franqueza, con todo y que ha comenzado la vacunación, vamos a ser capaces de abrir las escuelas de manera presencial. Ni siquiera en los estados que han tenido semáforo verde ya por más de 2 meses, como Campeche, se ha movido algo para tratar de encontrar una manera de abrir de manera paulatina, sí, escalonada, pero ya urgente, las escuelas. Y en ese sentido, meses pasan y las afectaciones se están agravando. Ahorita mencionaba el tema de la vacunación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ha dicho y ha reiterado varias veces que los primeros, también entre los primeros que van a ser vacunados serán los maestros. ¿Es el puro discurso? ¿Sería adecuado? ¿Cómo lo ve usted? Porque son los alumnos, son los papás, son los maestros. El sistema escolar no es nada más el que da clases, sino también el que recibe y los padres de familia. En este sentido, el tema de las vacunas, que ha generado además expectativa en prácticamente todo el país, ¿cómo lo ve? ¿Está bien así que empiecen primero los maestros, luego los demás? ¿O tenemos que esperarnos todo? Además, ¿tendrían que ser primero las medidas preventivas? ¿Por dónde debe ser el camino? A ver, Ulises, este debate es un debate que se está haciendo en el mundo. O sea, en diversos países ha estado la discusión de quiénes son, si los maestros deben de estar dentro de los primeros grupos de recibir las vacunas o no.
Inglaterra, por ejemplo, y Estados Unidos ha decidido que estarán en el segundo grupo. Los primeros tienen, por obvias razones, que ser el personal médico y las personas de edad avanzada, muchas de ellas que están en asilos y demás, y entonces en una segunda ronda han estado abriendo la puerta a los docentes. Obviamente, dado que por su edad, por varias enfermedades crónico-degenerativas, hay un número importante, entre el 30 y 40% de los docentes, al menos en educación básica, que están en lo que se le denomina la población de riesgo vulnerable precisamente al COVID. Obviamente, por eso todavía es más urgente ver de qué manera se va a aplicar la vacuna para hacer posible que ellos tengan la confianza de regresar a las clases de manera presencial. Y aunque suena padre y es una promesa muy importante el decir que se van a vacunar dentro de los primeros grupos, pues la pregunta que pues yo creo que muchos nos hacemos es si realmente esto va a ser posible. Hasta ahorita se ha logrado una vacunación diaria de aproximadamente entre 3,000 y 4,000 personas. Simplemente si siguiéramos con esa tendencia, pues no, o sea, no llegaríamos ni al más de 1,5 millones de personas para finalizar el próximo año. Yo asumo que la autoridad está haciendo toda la logística para aumentar sustantivamente el número de vacunación, porque en el personal educativo estamos hablando de por lo menos 1,5 millones de maestros, y a eso hay que sumarle los maestros de educación media básica y de educación superior. Entonces, la tarea en ese sentido, en el sector educativo, es mayúscula y por lo tanto requiere muchísima logística, muchísima capacidad y coordinación entre las autoridades de los estados y la autoridad federal. Esperemos por el bienestar del país y de la sociedad que esa capacidad de coordinarse llegue, porque el costo, insisto, lo estamos pagando todos, lamentablemente, por las omisiones. Ahora, en materia de prevención y precisamente en este punto de la coordinación entre autoridades, también la presión social que debemos ejercer los ciudadanos, ¿cómo podríamos lograr, además de la vacunación, en el corto plazo, este anhelo de regresar a clases en las aulas? ¿Se podría en este panorama que vivimos en este momento? Pues otra vez, es que no es generalizado. El país no está, o sea, hay un problema importante de infección, sí, pero no es el mismo el problema de la Ciudad de México que el problema de Campeche. Y dentro de Campeche hay municipios que claramente están muy en verde y otros que están pues con un semáforo epidemiológico más preocupante. Pensar que hay una receta para todo el país es una equivocación absoluta. Y por eso es que se requiere esa coordinación entre las autoridades, porque tú necesitas ir abriendo poco a poco, decidir quiénes regresan de manera paulatina e, insisto, escalonada. ¿Primero los jóvenes o primero los niños? Hay países que decidieron primero los niños porque es más difícil mantener la atención a la distancia. Otros decidieron que primero los jóvenes, como en Alemania, porque era más fácil que ellos siguieran las indicaciones de distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Ese tipo de discusiones de los protocolos de cómo va a ser el regreso, insisto, paulatino y escalonado de clases presenciales, no se ha hecho de manera suficiente, transparente y abierta en las distintas entidades del país y en el gobierno federal. Eso es una de las preocupaciones. Ustedes en los medios, estar cada vez que tengan un espacio con una autoridad, hacer las preguntas incómodas, incrementar el costo político de la omisión. Y en ese sentido también hay que decirlo con toda claridad, vienen unas elecciones. Al partido político que sea irresponsable, ya sea en el Estado o a nivel federal, que no esté apoyando a la educación, que esté haciendo recortes presupuestales cuando más oxígeno necesita el sistema educativo, pues hay que entonces llamarlos a cuenta en las urnas y mostrarles que la educación nos importa y por lo tanto, si no hacen su trabajo adecuadamente en esta política social por excelencia para combatir la pobreza y la desigualdad, pues entonces mostrarles la puerta. Y justamente a ese punto iba,
porque sí realmente parece que todas las decisiones que toman autoridades municipales, estatales, federales van encaminadas al contexto electoral, tienen un fin político, no van encaminados al beneficio de la sociedad, al beneficio de todos los mexicanos, y pues precisamente es lo que estamos viviendo. ¿Qué podríamos concluir precisamente en este camino que llevamos, tomando en cuenta que hay elecciones en el próximo año? Va a ser un año complicado, insisto, con menos recursos y con la tentación de politizar el sector educativo y politizarlo en el mal sentido. Y en ese sentido hay que estar muy atentos de ver cuáles son los colaboradores con los que llega la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina, para garantizar que sí sean personas que saben de educación y que no sean personas que han estado en el sector educativo y colonizado a partir del clientelismo precisamente el aparato de educación pública en nuestro país. Si eso ocurriera, entonces exhibirlo con toda claridad, e insisto, llamar a cuentas a quienes sean irresponsables en las urnas el próximo año. No queda de otra. O sea, sí creo que no hemos aprendido, no hemos sido capaces como sociedad de incrementar socialmente el costo a los políticos, porque los políticos no actúan, salvo honradas excepciones, no actúan por hombres o mujeres de Estado, sino que actúan a partir de cuando las cosas les empiezan a costar. Y hasta ahorita les ha salido muy barato las comisiones en el tema educativo, y a la sociedad nos va a salir muy cara la factura de no haber sabido exigir nuestro derecho, porque no es una dádiva, es nuestro derecho a ejercer la educación, incluso en circunstancias tan difíciles como las que se está viviendo en el país. Profesor, pues le agradezco mucho estos minutos, seguiremos pendientes a ver cómo nos va el próximo año. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias, que tenga muy buen día. Muy buen día. Vaya reto el que enfrentamos como sociedad, el que enfrentan las autoridades municipales, estatales y federales. Pero adivine usted, no hay coordinación entre unos y otros.